Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí. Soy Casta por Bravo TV. Hoy tenemos un programa especial de muchas maneras diferentes. Primero porque tenemos varios invitados, vamos a tratar de abordar todos los temas y los reclamos de esta semana. Vamos a tener representantes de la salud, de los jubilados, de discapacidad y de la ciencia. Me parece que han sido los temas que han dominado la agenda esta semana. También vamos a hablar en un ratito de economía, pero quiero abrir el programa primero con dos temas. Primero anunciarles que este es el último programa de Soy Casta. Este ciclo va a terminar en el día de hoy, entonces quiero tomarme el tiempo de agradecer a todas mis compañeras, a la producción, a los directores. Muchísimas gracias, todos profesionales excelentes. La verdad que conocí mujeres extraordinarias, brillantes, que han hecho su labor, como yo se los dije alguna vez personalmente, como hace tiempo que no veía gente trabajando así, con tantas ganas de decir, con temas propios, con agenda propia, así que la verdad me llena de orgullo haber participado de este proyecto, así que les quiero agradecer. Me parece que ha sido un espacio maravilloso de crecimiento personal, así que primero que estoy muy agradecida. Y después quiero aprovechar, además, que es el Día del Periodista, mañana, y bueno, nosotros nos vamos a estar la semana que viene para hacer algún comentario respecto de cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra misión, y resaltar que está haciendo un trabajo muy difícil en cuanto a los ataques del gobierno. No hace falta que yo se los cuente, han sido ataques personalizados. Hacía muchísimo tiempo que no sucedía que un presidente además judicializara alguna cuestión relacionada con los periodistas. Quiero decir que han sido desestimadas las denuncias, pero que esto sucedió efectivamente. Ataques a la prensa que cubre Casa Rosada, ataques a la prensa que va a las conferencias de prensa de Manuel Adorni. Pero este es un ataque que se hace de frente. Y después hay otros dos tipos de ataques que no se hacen de frente, que no están a la vista de todos. Primero el de las redes sociales, que lo que motiva es la autocensura, es lo que le pasa a cualquiera que quiera decir algo diferente, algo disonante o una mínima opinión, como le pasó a Darín, como le puede pasar a cualquiera. Imagínense si nos pasa a nosotros con nuestra opinión, con nuestra información, en redes sociales, ataques personales, a gente que no tiene siempre la capacidad de defenderse ni los medios. Este es uno de los ataques que no, me parece, es invisible y no se ve. Y el otro tiene que ver con las condiciones de trabajo que afrontamos los periodistas. No lo digo por este medio, no lo digo por mí ni por esta oportunidad. El Día del Periodista es un día que se celebra hace muchos años, y hace muchos años que las condiciones de trabajo de todos los periodistas vienen empeorando. Y eso hace a la calidad del servicio que queremos brindar y que podemos brindar. No solo hay caras visibles que cobran fortunas en los canales de televisión, hay cronistas en diarios barriales, comunitarios, un montón de gente haciendo investigaciones y poniendo el cuerpo, que no cobra un cuarto de lo que cobran las 3 o 4 caras que ustedes pueden ver en la televisión. Y ese trabajo es valioso y es imprescindible, y ese trabajo se está perdiendo, así como pasa, y hemos escuchado toda la semana, con lo que cobran los médicos del Garrahan. ¿Cuánto creen ustedes que gana un periodista y cómo creen que puede vivir un periodista? ¿No es cierto? ¿Y qué calidad de información puede brindar si además de que no le alcanza para vivir, está amenazado permanentemente? Entonces me parece que esto es algo que tenemos que pensar y aprovechar el Día del Periodista, además de celebrar, de festejar que podemos trabajar de lo que nos gusta, de lo que queremos, y recibir algún halago y alguna felicitación, y si querés alguna virome de alguna empresa que nos mande, pensar y reflexionar sobre esto y ponerlo también de cara a la sociedad, porque nosotros a veces nos ocupamos de informar y de contar cuál es la realidad que viven otros trabajadores, muchos otros trabajadores, sin poder contar muchas veces cuál es la nuestra. Y la nuestra en este momento es igual que las de ustedes. Así que yo le voy a dar la bienvenida a mis compañeros. Vamos a arrancar un programa como hemos hecho todas las noches, tarde noches, aquí en Bravo. Bienvenida, Verónica González, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carmen? Sí, y sumo que la realidad salarial que vivimos todos los periodistas nos obliga a tener muchos trabajos, y eso también va en detrimento de la calidad del trabajo que podemos hacer y de un montón de cosas, ¿no? De nuestros vínculos, de nuestra salud, de un montón de cosas. El CIPREVA hizo una encuesta en relación a las condiciones en las que trabajamos los periodistas, y es bien interesante recorrerla y observar este tipo de situación que vivimos los periodistas, ¿no? Me parece que está bueno también visibilizarlo. Y vos hablabas también esto de lo valioso de la labor de investigación
y pensaba también en cómo se vincula con las redes sociales y con lo poco que se chequea la información, ¿no? Y cuánto se desvaloriza ese trabajo de investigar, de chequear, de buscar fuentes, ¿no? Me parece que desde ya, que bueno, está bueno todo se precariza, se achica y se hace con muchísimo menos recursos que los que se necesitan para hacerlo de la mejor manera, con excelencia. Gabriela de Lelisi, buenas tardes. Hola chicas, hola a todos y a todas, ¿cómo les va? Bueno, suscribo a cada una de las palabras que dijeron chicas. Estaba por hablar también del pluriempleo, pero así que me ganaste de mano, por supuesto, y eso muchas veces se suma a que estas condiciones de trabajo se dan en la indignidad que uno tiene que pedir que por favor le paguen, ¿no? Así que, bueno, es una situación realmente a veces complicada, la de los medios en general, la de los periodistas en particular, que trabajamos en ellos. Digo que también sumo a la precariedad que estamos viendo en el periodismo en general, pero no tanto por el tema de chequear o no chequear, sino porque estamos viendo realmente escenas realmente podrían ser de inteligencia artificial, pero no lo son reales, de periodistas que por ahí no preguntan lo que tienen que preguntar, que no repreguntan, que nos deja bastante mal parados a todos y a todas. Así que me sumo a todos los periodistas que laburan y que laburan muy, muy en serio, sabiendo qué es lo que quieren comunicar, sabiendo qué es lo que quieren decir, incluso aunque estén parados desde una vereda y que lo puedan decir, eso no es problema, para mí. Digo que cuando muchas veces se habló del periodismo militante para un lado o para el otro, es fantástico entender desde dónde habla cada uno. El problema es cuando te venden el periodismo de independencia, el periodismo objetivo que queda a las claras que no lo es. Así que feliz día para todos los periodistas, amigos, colegas, los que no son tan amigos, y ojalá que podamos tener en algún futuro no tan lejano condiciones un poco más dignas y que no tengamos que trabajar 18 horas por día. Y a disfrutar de aquello que nos hizo elegir ser periodistas, ¿no? Porque es una profesión tan linda que nos hace aprender de tantas cosas y conocer tantas historias, ¿no? Pero ¿quién te manda? Te diría Lemoine, ¿te hubieras hecho algún curso? Sí, la verdad. Algún curso de salida laboral rápida, hubiéramos sido traders. Pues claro, tendrías que haber elegido otra cosa. Bueno, así que felicitaciones para todos nuestros colegas y felicitaciones para todo el equipo. Muchísimas gracias. Vamos a arrancar el programa de hoy, como les dije. Vamos a tener representantes de los diferentes reclamos que se hicieron esta semana. Le voy a dar la bienvenida primero a Luciano Cairuz, es secretario académico de Ciencia y Tecnología de la USAM. Buenas tardes, Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá luego de un año muy convulsivo en la universidad. Y el actual, el vigente, que no va a entregar menos que el año pasado. Se está agudizando todo en la ciencia y tecnología también, y en particular en la escuela de la que soy parte y la que formo parte de la conducción del centro de estudiantes, que es la ciencia y tecnología. Se enlazan ambas problemáticas, así que muy agradecido con la oportunidad de poder venir acá para poder difundir las acciones que tengamos, la situación que tenemos, y muchas gracias y un saludo a todos los. Bueno, ahora vamos a desarrollar, ahora nos vas a contar en profundidad, vamos a hablar de todos los temas. Está también con nosotros Mirta Tundis, bienvenida Mirta, ¿cómo estás? Qué tal, placer Carmela, tenerte, bienvenida. Qué lindo estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias, bienvenida. Y Josmar Flores, bienvenido Josmar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Representante de licenciado en bioimágenes, trabajador del Hospital Garrahan. Bueno, estas han sido los principales reclamos de esta semana en esta movilización multitudinaria que, como hemos visto en varias oportunidades, cuando hay mucha gente, por suerte el aparato represivo se contiene y fue realmente sin incidentes. Y nos preguntamos mucho acá en el programa, después le quiero preguntar a cada uno de ustedes, además de su cuestión particular, cuando en algunos medios se cuestionaba si esto no era ensuciar las luchas, ¿no? Ensuciar la lucha particular, meter la ciencia con los jubilados, con los médicos, ¿no? Si no era encimar temas que no tenían nada que ver. ¿Qué opinan ustedes? Sobre todo se dio en relación a Ni Una Menos, ¿no? Que decían cómo mezclar. ¿Por qué ir todos juntos? Claro. A mí me parece bien porque es un reclamo generalizado, es el de demostrarle al gobierno, todos los sectores que
que están reclamando y no que se diluya cada uno por su lado. Están sufriendo. Por eso está el dicho, la unión hace la fuerza. Para mí me parece acorde siempre que se pueda presentar, dirigirse con respeto como lo han hecho, que no hayan sectores que se infiltren para generar accionares que uno no está de acuerdo. No hubo, la verdad que en la manifestación no hubo. Por eso digo, la verdad que a mí he escuchado a muchos periodistas decía que no era necesario que estén todos juntos. ¿Por qué se mezclan todos? ¿Por qué se mezcla? A mí me parece que es lo justo, que todos los sectores, que el gobierno vea que hay problemas en todos los sectores, no en uno solo. Y además el lema de la marcha del otro día fue justamente unir las luchas, esa es la tarea. Me parece que hay algo ahí. Y yo creo que, déjame decir algo, Carmela, que están sentados acá representantes o quienes van a hablar de lo que se materializó con la motosierra. O sea, el ajuste se hizo en base a los jubilados, en base a el deterioro en la salud y el presupuesto, bueno, ni hablar de las condiciones salariales, en base a los recortes en ciencia y técnica, en base a los recortes a las universidades y también el estancamiento de todos lo que tiene que ver con salarios de cada uno de estos sectores que estamos hablando. O sea, tenemos acá en la mesa los culpables del déficit de la Argentina, por lo cual había que meterle motosierra. Sí, nos falta la construcción, la obra pública, es lo único que nos falta. No, lo de la movilización que unía a todas las luchas, digo, es algo totalmente necesario. En buena hora sale y bueno, hacerlo junto con el Ni Una Menos o con los jubilados es transversal a todo. Nosotros ahí en el hospital la problemática de la violencia es algo recurrente, es algo que la hemos trabajado durante muchísimo tiempo. De hecho, el hospital, a fuerza de también unas luchas internas con las direcciones del hospital, se han desarrollado políticas de protección para las compañeras o para aquellas que están gestando también, sobre embarazos de riesgo, que en muchos lugares no los tienen, y ni hablar de que todos somos jubilados, nada más que es una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo no unirse a luchas tan legítimas, al igual que la nuestra, que no es solamente por el salario nuestro, sino que eso es una parte o es el origen de defender la salud pública del país? Te hago una pregunta, Josmar. Vos sos licenciado en bioimágenes, sí. O sea, vos no sos parte de los residentes. No, yo no soy parte de los residentes. ¿Figurás como administrativo? No. Yo soy profesional. Profesional. Sí, profesional universitario. Yo soy egresado de la UBA y con la especialización en neurointervencionismo. Yo trabajo en ese sector. Hacemos cirugías mínimamente invasivas en todo lo que tiene que ver cerebro, principalmente tratando anomalías vasculares. Bueno. Pero vos sos, digamos, de ese recuento que hacían supuestamente acerca de la cantidad de médicos que había en contraposición a los administrativos. A ustedes los metieron dentro, digamos, los que no son médicos, sí. Los metieron dentro, digamos, de ese esquema imaginario para el gobierno, que es que si no sos médico, sos administrativo, sos ñoqui. Claro, es que es interesante aclarar todo eso, porque en los últimos días estuvimos aclarando muchísimo esos dichos. Primero, alertar sobre la gravedad de los dichos, que lo dice el presidente, lo dice Adorni, entonces es muy grave porque ellos tienen... Porque parece verdad. Sí, claro. Primero porque parece verdad y después porque tienen acceso a la información y saben claramente que es mentira lo que están diciendo. Claro, pero también acceso a la información tiene toda la población, en donde cualquiera de los que están del otro lado de la pantalla pueden googlear Anuario 2024, o sea, hablando de gestión totalmente Milei, de la gestión libertaria, en donde ahí se especifica dentro de su propia gestión que el 70% de la conformación de los trabajadores del hospital realizamos tareas asistenciales y solamente un 20% es del tramo logístico y de ese 20% menos de la mitad son administrativos. Claro. Entonces, yo creo que ningún hospital podría sostenerse con la cantidad que ellos dicen de personal administrativo. Entonces nosotros tenemos que reforzar con la verdad, alumbrar sobre lo que dicen ellos. Claro que pero recordemos algo que sucedió. Las enfermeras, que son las que más están cercanas a todos los enfermos,
que en la gestión de Rodríguez Larreta lamentablemente las consideraron administrativas. Siguen siendo administrativas. Siguen siendo consideradas administrativas. Entonces decimos, en un hospital se necesitan enfermeras, obviamente, porque el médico recibe la información ¿de quién? De la enfermera. ¿Se necesita mucama? Y sí, obviamente, se necesitan las mucamas para higienizar, desinfectar y demás. ¿Se necesita el personal de maestranza? Y sí, porque hay que arreglar el edificio, alguna problema eléctrico, lo que fuere. El personal administrativo, y sí, porque hay que llevar adelante los papeles, las historias clínicas. Entonces, la verdad que es aberrante. Sí, los ciudadanos que tienen un poco de pensamiento sano y no se dejan llevar por las narices, saben lo que significa el Garrahan, saben lo que significan todos los hospitales públicos. Desde ya. Y decir que el director del Hospital Posadas renunció hoy, ¿no? Ah, mira, que era otro de los hospitales que estaba reclamando. Exacto, que de hecho, si no hay novedades, el 10 habría un paro. Están esperando a ver si los convocan a una mesa de diálogo. Luciano, te queremos escuchar también. Bien, sí, no, estaba escuchando muy atentamente lo de la salud. Me interpela bastante también por el lado de que, aparte de estudiar en ciencia y técnica, yo estoy estudiando la carrera de física médica y trabajo actualmente reparando equipamiento en hospitales. Hospitales de todo el país, y bueno, me toca también ver muy de cerca el desfinanciamiento, la propia discriminación de gobierno, ver cómo lo reciben los propios trabajadores, y es indignante porque aparte también teniendo en cuenta que de quién uno está recibiendo esos ataques es gente que le mirás un poquito las manos y no sé si encontrás algún callo, no sé si encontrás un poquito de... pero no hablemos solo de los que critican o del gobierno, digo, yo eso lo entiendo y creo que por lo menos para mí era claro desde antes. Ahora, dentro del Garrahan, dentro de los jubilados, dentro de los estudiantes, debe haber mucha gente que votó a Milei, que apoyó este gobierno, que vio en este gobierno algo quizás diferente. ¿Qué pasó? En el caso de los jubilados fueron muchos los jubilados, obviamente hartos de la política, hartos de las promesas. Ya lo hablamos en el otro programa contigo. Carmela, no me lo hagas volver a repetir. No, bueno, pero el público sabe. ¿Sabes qué pasa? No es por repetir. Digo, uno claramente que digamos, nosotros trabajamos hace años, ya nos hemos cruzado con Mirta. Pero digo, hoy, cuando nosotros nos sentamos acá, decimos, bueno, acá tienen la casta. Tenés los médicos, tenés los jubilados, tenés los estudiantes, ¿no es cierto? Sí. El gobierno de Milei decía, nosotros vamos contra la casta, contra los ñoquis, pero vamos a cuidar a las personas de bien, aquellos que hacen mérito para estar mejor. Y resulta ahora que un médico no es una persona que hace un mérito, un estudiante no hace mérito, un tipo que aportó durante 30 años y trabajó no tiene mérito para tener una vida digna. Entonces... ¿Qué pasó en esa población? ¿Qué parte no escuchó de la promesa de Milei? No, la gente quería un cambio. Estaban aquellos jubilados que por una decisión de hartazgo quiso cambiar. Está el odio hacia el peronismo, que entendemos que existe odio. No hay pensamiento. Una cuestión irracional. Claro, algo que decir, bueno, esto puede valer, esto puede servir. No, es odio. Ninguna de las propuestas del peronismo sirve, ninguna de las propuestas del socialismo sirve. De hecho, el gobierno critica a los socialistas, a los peronistas, a los mismos radicales, a los mismos del PRO. Entonces, como que ninguna de esas propuestas de esos escenarios sirven. Y tenés al jubilado, porque me ha pasado en provincias donde hablabas con la gente, yo me sigo comunicando con la gente, y no, mi nieto me llevó y me dijo que tenía que votar. Entonces, hay muchos jubilados que no es porque no piensen, sino, bueno, mi nieto me llevó, me dijo, abuela, tenés que votar porque esto va a ser un cambio, va a ser la libertad, y quiso acompañar la decisión del nieto. Y otros no, lo hicieron por decisión exclusivamente propia. Yo digo, no podemos cuestionar al presidente porque lo dijo en campaña. Yo vengo con la motosierra y voy a cortar. No, eso es cierto, pero él habló de la casta. Pero, ahí voy a estar. Ahí voy a estar, pero a los jubilados los voy a tener bien. Sin embargo, el primer recorte importante y motosierra, ¿quién lo sufrió? En enero. Sí, los jubilados. A partir de que asumió. Los jubilados. Yo creo que eso tampoco es algo muy nuevo, que digamos, porque recordando un poco también en el inicio del gobierno de Alberto Fernández, una
una resolución que sale del Congreso es justamente la desindexación de las jubilaciones. Sí. Entonces, el cambio de las fórmulas. Exactamente. Sí. Entonces, en ese sentido, también habiendo hecho una campaña, hay justo, me acordé ahora de algo muy similar, porque estaban hablando de que, también me volví al asado, de que con la plata de las LELIC se iban a financiar a las jubilaciones, y terminó pasando lo contrario. Yo creo que discrepo un poco en la parte de pensamientos irracionales, quizás, o que prima un odio simplemente irracional, sino que el bolsillo se siente, nuestra parte como estudiantes se siente cuando vamos a estudiar y no nos da la plata para pagar la SUBE, no nos da la plata para... desde ya que había problemas económicos, yo no niego los problemas anteriores, los jubilados vienen teniendo problemas hace muchísimos años. Mirta existe y ha trabajado de tema toda la vida, durante, no sé, 15 años, 20 años. Con lo cual, 40 años. Bueno, yo empecé en la Caja de Jubilaciones en el año 79. Los jubilados estuvieron no bien, estables. Sí. En todo el periodo militar. Es lamentable decir eso. Sí, bueno. Pero no había aumento de jubilaciones, no había aumento de los alimentos. A partir del momento, en la década de los 80, que tenemos la suerte de que vuelva la democracia, allí comenzó todo el desastre para todos los jubilados. Y si uno va a analizar y va a la historia de todos los jubilados, en la década de los 80 comenzaron los grandes juicios de jubilados. Ahí empezó el reclamo. Juicios Nadie eternos, dice además. Que Alberto, por el contrario, ¿por qué me fui de la política? Volvemos a eso. Porque no se quiso hacer nada en favor de los jubilados. Porque obviamente los jubilados, ¿qué es lo que tuvieron? Los medicamentos gratuitos, o sea, el sueldo es lo que quiere el jubilado. Pero después tenían otros beneficios indirectos que hacían que no gasten de su magro sueldo en medicamentos, en servicios. Tenían posibilidades quizás de viajar en otros gobiernos, de tener una excursión a Embalse o a Chapalmalal, viajes gratuitos, que hoy no tienen nada. Hoy no tienen nada de eso. Ese es el tema, pero mal siempre. Yo pienso que este argumento de, bueno, siempre estuvimos mal, en relación a los jubilados, en relación a los salarios, en relación a las personas con discapacidad también, es un argumento que se utiliza mucho y que lo escuché mucho en la sesión de diputados. Y yo digo, bueno, está bien que digan que siempre estuvimos mal, pero el punto es, te votamos a vos para que hagas algo. No, el argumento de estuvimos mal siempre no va, porque con ese criterio nunca vamos a avanzar a poder estar un poco mejor. Y yo también pensaba en esto de, bueno, ¿por qué lo votaron? Ahora, ¿cómo está la situación ahora en relación a la gente que todavía banca este modelo a pesar de la motosierra furiosa sobre las personas que no eran lo que entendíamos como casta? Porque es cierto que Milei dijo lo que iba a hacer, es cierto que Milei habló de motosierra, pero también habló de la casta y él definía la casta como la casta política. No fue coherente con lo que está haciendo ahora, porque los que más tienen se la siguen llevando en pala. En ese sentido pregunto, apoyándome en lo que está diciendo Vero, escuchaba los otros días a algunas compañeras tuyas, Josmar, del Hospital Garraham, que discutían con algunos periodistas y con algunos funcionarios y le decían, bueno, lo que pasó, ahora está este gobierno aquí y qué es lo que están haciendo. Y también muchas de tus compañeras decían, y te lo pregunto en todo caso para ver si lo puedes confirmar, si es así, que este es el peor momento de los, digamos, si bien siempre hubo algunas dificultades, este es el peor momento del Hospital Garraham. ¿Esto es así? Sí, totalmente. Pensemos que hoy el hospital está funcionando con el mismo presupuesto que hace 2 años. Claro, entonces eso nunca pasó. Desde que no se aprueban en el Congreso, esa dificultad sigue pasando. Hoy, en estos días se estaba discutiendo también sobre el presupuesto y que salga una ley particular para el financiamiento nuestro, y parte de la Cámara de Diputados se levantó y se fue, no dio quórum. Entonces no es solamente Milei, sino que hay gente dentro del Congreso que también colaboran en el financiamiento del hospital. Entonces es una situación que nosotros hoy ya llegamos a un límite. Hoy el hospital está en una rebelión interna con todos sus trabajadores adentro. Entonces, si no somos nosotros quienes tomamos en nuestras manos la defensa de nuestros pacientes, la defensa del presupuesto del hospital,
quién lo va a hacer, porque las autoridades del hospital, tanto las direcciones como el Consejo de Administración, que es el ente que administra todo el hospital, son puestos a dedos por el Ministerio de Salud. ¿Los directores son nuevos? ¿Arrancaron con este gobierno los directores actuales? No. Arrancaron en sus puestos como directores, pero son médicos que ya estuvieron ya están dentro del hospital, son médicos de carrera del hospital. ¿Y qué relación están teniendo con ellos? No, cierran la puerta totalmente. Nosotros no están teniendo diálogos ni siquiera con los directores actuales. Nosotros tenemos este conflicto precisamente porque no nos atienden nunca, no nos atendieron nunca. Ellos son directores del hospital, trabajaron, son médicos, conocen específicamente su funcionamiento, con lo cual no hay argumentos que los tuerza. Entiendo que no te dicen nada, pero a alguien le deben comentar. ¿Cuál es la postura? No, hay un hermetismo total. Hay un hermetismo total. Ellos solamente son la correa de transmisión de Lugones. De hecho, el último consejo que estuvo fue eyectado de su puesto de trabajo porque nos dio un bono de 500.000 pesos. Recordarán a fin de año del año pasado. Bueno, el hospital es un hospital autárquico, es autónomo, puede manejar sus propios fondos a discreción y el Consejo de Administración es quien lo maneja. Los bonos históricamente fueron dados al personal del hospital porque es producto del cobro de las obras sociales, de las prestaciones que nosotros mismos hacemos. Entonces, nosotros cuando decimos que estamos defendiendo la salud pública del Hospital Garrahan, también estamos defendiendo parte de la privada, porque hay muchas prestaciones que no se hacen en las clínicas privadas, pues son muy costosas. Entonces nosotros tenemos la tecnología médica y los profesionales para hacerlo y prefieren pagar las obras sociales. Entonces, si nosotros dejamos de hacer esas prestaciones, aún pagando, no se va a poder realizar. Bueno, una de las cosas que yo intentaba explicar también cuando hablan de personal administrativo es esto. Digo, cuando vos tenés un servicio, una cobertura, una obra social o una prepaga, que no son lo mismo, y vas a un hospital público, ese hospital público tiene la posibilidad de cobrarle a tu obra social o a tu prepaga ese servicio. Tarde, mal, por nomenclador, con un montón de peros, pero algo recupera ese hospital de esa prestación que brinda. Por eso también el Garrahan es referencia para cualquiera que no tenga un mango, pero además sostiene, como vos decís, prestaciones que algunas obras sociales y algunas prepagas no pueden brindar. Total. El Garrahan funciona como todo un engranaje y ahora quiero polemizar con esto que decían de los administrativos. Por ejemplo, para hacer un trasplante hepático no solamente intervienen los cirujanos, las instrumentadoras, las enfermeras que tienen el cuidado posterior de ese chico, los médicos de terapia, sino que también intervienen los administrativos que se encargan de la logística de las obras sociales, los administrativos que se encargan de la gestión con la Casa de las Provincias para que los padres y los familiares se puedan quedar, las docentes del jardín que cumplen una tarea fundamental de asistencia y de educación para los hijos de las trabajadoras del hospital. Seguramente en algún tipo de esas de intervenciones hay una madre que tiene su hijo en el jardín y eso es una victoria nuestra que nosotros tenemos, porque además dentro de todo se trata de respetar lo que los mismos pediatras del hospital dicen, que es el tema de la lactancia materna, de estar cerca del chico. Entonces es muy importante el rol que cumplen ellas también dentro del hospital. Es todo un engranaje. Suscribo lo que decís, Josmar, porque todos los jardines de lugares públicos se han eliminado, ¿no? Así que sí es una conquista de ustedes y qué importante que es tener ese espacio de cuidados. Vos hablabas de Mario Lugones, lo escuchamos hablar muy poco, ¿no? A Mario Lugones no suele hablar. Hizo unas declaraciones polémicas que las tenemos. Tenemos los cortes, sí, dale. Bueno, te dejo hablar. No, al contrario, todo lo contrario. ¿Es sustentable provincializar el sistema de salud para las provincias? Porque acá han pasado recién algunos gobernadores importantes. Es sustentable en la medida en que uno deja de ser hipócrita y diga la verdad. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. No se puede generar, si la gente paga impuestos, no se puede inventar a gente que, por mejor que una... A ver, el populismo tiene que desaparecer. Y no se puede decir que todo el mundo tiene derecho a todo. Esto es una mentira. Esa mentira hay que dejarla de lado, hay que tener el coraje de decir que nos estamos mintiendo y que eso no es así. Cuando empecemos a depurar el sistema, las cosas van a ir cambiando y va a ser mejor. Tiene que ser mejor. ¿Pueden o están las condiciones dadas en Argentina para que bajen los precios de los medicamentos? De hecho, Bueno,
no todo el mundo tiene derecho a todo. No se puede tener derecho a todo, dice el ministro, y cuando todos dejen de tener derecho a todo y de exigirlo, vamos a estar mejor. Esa es la parte que nos explica. Me hace acordar a Patricia Bullrich, ¿se acuerdan? Con una filosofía muy interesante, basada en el ser humano, pero que ya la vamos a entender. Y hay que depurar el sistema, ¿no? Y depurar el sistema del populismo, ¿no? De creer seguramente que todos... él tiene derecho a todo. Y sí, y algunos tienen derecho a todo, pero no todos pueden tener derecho a todo. Esta es lo que piensa el ministro, el mismo ministro que no entiende por qué si alguien tiene un familiar discapacitado o discapacitado no va a pagar el peaje, que tiene que ver una cosa con la otra, y que además es problema de las familias si han tenido algún inconveniente. Es que es muy perverso lo que dice. Yo coincido en que hay que pagarlo de alguna manera. El Estado está para administrar precisamente todos esos impuestos que ingresan. El tema es que no habla de la casta real, como prometió eliminar el presidente. No habla de los megaempresarios con los subsidios como Galperín, no habla de los subsidios en otros lugares que no debiesen estar. Entonces, sí, la CIDE, el avión, el F-15, el F-14. ¿Qué avión compramos? Sí, es el F-16, mira, ves el chico sabe. Lo que es el joven. El Garraham, ¿no depende también del gobierno de la ciudad? El Garraham tiene un triple financiamiento. Tiene un 80% de nación, un 20% de ciudad, y el tercero es el que hemos comentado antes desde los sectores privados. Y el gobierno de la ciudad no hace absolutamente nada, no comparte, no trata de intervenir como para mejorar la situación. ¿O? La administración en este momento históricamente siempre tuvo 5 miembros, 4 miembros y un presidente. Tiene 3 miembros y un presidente. Uno de esos consejeros es Oscar Pérez, que está atornillado hace prácticamente no lo vemos dentro del hospital. No lo vemos, así que Lugones el consejo tampoco habla. Pero cuando dice, tipo, claro. O sea que por tampoco eso no lo dejan ahí sí mejor no que sabemos. Claro. Ahí sí no sabemos si trabaja y no tiene que poner la huella. No, esos datos biométricos. Ellos no hay reconocimiento. No hay para ellos. Estamos pidiendo hace un montón de tiempo. O sea, por lo menos Nunca. Teníamos reuniones con el Consejo de Administración cuando nos recibían. A él nunca lo veíamos. Entre todos los reclamos que íbamos teniendo. Entonces es muy difícil hablar con gente que no está, que no rinde cuentas a nadie. Pedimos mucho tiempo que se abran con esto del control biométrico y la eficiencia que tiene que tener el hospital. Le vamos a pedir más eficiencia a uno de los hospitales pediátricos más importantes de la región. 660.000 prestaciones por año, entre 300 y 400 ingresos por día solamente en la guardia. Casi 600 camas. Más eficiencia. Sí, y además, intervenciones que son un orgullo para nuestro país, que son pioneras, donde se han hecho cosas que parecían imposibles, ¿no? Es que la eficiencia para este gobierno está únicamente medida en términos económicos, ¿no? En términos de lo que gastes o lo que produzcas. Sí, eso, metieron, me parece que peor que la palabra eficiencia, metieron una palabra que es, me imagino que para todos ustedes, para los laburantes, para los profesionales que trabajan en el Garraham todos los días, que dejan el cuerpo, el corazón, debe ser muy denigrante, que es productividad. ¿Cómo se mide la productividad en un hospital pediátrico de excelencia como es el Garraham o en cualquier hospital? Es que nosotros ellos hablan de una productividad económica y nosotros hablamos de una productividad que tiene que ver con el rol social que cumplimos. Claro. ¿Cómo no va a ser productivo darle salud a los más chicos? ¿Cómo no va a ser productivo socialmente si le damos esa tranquilidad a las familias de que van a estar en un lugar en donde van a estar cuidados? Y contener a las familias, Josmar, que es una parte tan importante, ¿no? Con las patologías que ustedes reciben, con las situaciones que tienen que contener. Me parece que es algo que no es una consulta de 10 minutos donde vos atendiste y que pase el que sigue. No, yo no entiendo cómo no lo ven. No la ven. Yo no creo que no la ven. A ver, sí, yo la creo ven, te hago una pregunta más porque quiero hablar también con Luciano de las universidades, ¿no? Lo que se intentó en un principio, además de la cuestión administrativa con el Garraham, es teñir todo de reclamo político, ¿no? Bueno, acá está la política atrás y hay un montón de nombramientos y de ñoquis. Hay curro y política, ¿no? En el Garraham. Yo creo que es la primera oportunidad en la que no lo logran.
digamos, ¿no? De todos los reclamos que viene habiendo desde que inició este gobierno, es la primera vez que se topan con algo que claramente para la sociedad, digo, más allá de lo que haya de real o no, en los otros casos, logran instalar siempre que, bueno, mira, la universidad algo hay que revisar, hay que auditar, porque yo no sé si trabajan del todo, digo, la sociedad no vio esto en el Garrahan, no vio ni política ni ñoquis. Los trabajadores del Garrahan no tenemos miedo. No tenemos miedo ni a hablar de eficacia ni a hablar de productividad, no tenemos miedo a hablar de política, no tenemos nosotros hacemos política y nosotros no lo vamos a negar, pero nosotros hacemos una política sanitaria, no hacemos una política partidaria. Nosotros defendemos la salud pública. Entonces, explíquenle a una enfermera que se desloma en la terapia intensiva que gana 900.000 pesos por mes si le va a tener miedo a los controles biométricos. Está al lado del paciente desde que entra hasta que se va. Sí. Nosotros no tenemos miedo a las auditorías, que es otra palabra, que auditen el Garrahan. Nosotros no tenemos la plata. La plata se la llevan las empresas tercerizadas, la plata se la lleva la Fundación Garrahan, que no da explicaciones de dónde están las plata de las tapitas, que todo el mundo junta. A que auditen, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Quieren intervenir el hospital? Que lo intervengan. El hospital, desde su constitución, está intervenido por este Consejo de Administración que responde directamente al ministerio. De este señor que no viene a trabajar. Exacto, entonces nosotros no tenemos miedo ni a la productividad, ni a la eficacia, ni a la eficiencia, ni a los controles, ni a nada de eso. Que vengan, hacemos política sanitaria. Y cuando te hablan, lo mismo pienso, ¿no? En las universidades, que no existen, que quién va a ir, que por qué abrieron tantas. No. Es un disparate. A ver, creo que por parte del gobierno ya es costumbre, ¿no? Escuchar datos falsos, como por ejemplo los 900 administrativos, que era exactamente la mitad, una cantidad de barbaridades totales. En la universidad sucede, hay muchos aspectos muy similares con lo que pasa con la salud pública, por ejemplo. Con el tema de los ñoquis también. A ver, nosotros en la universidad tenemos, sí, hoy los estudiantes, los docentes, los trabajadores no docentes, que sin los trabajadores no docentes no podríamos sostener ninguna universidad. El año pasado, la conquista que tuvimos, ahora, está el tema de no hay plata, está el tema de no, son ñoquis y demás, pero cuando salimos millones a la calle, ahí dijeron, bueno, apareció, está bien, para funcionamiento. Sí, que solo le actualizaron el presupuesto para funcionamiento. El aumento para el presupuesto de funcionamiento y dejando por atrás no solamente el gobierno, sino también las autoridades, porque plancharon toda lucha que podía haber avanzado igualmente por los salarios docentes, por los salarios no docentes, que conforman la mayoría del presupuesto. Entonces, esa situación en la actualidad se está viendo muy fuerte. Es más, ya hemos tenido jornadas de paro, hemos iniciado las cursadas con jornadas de paro y jornadas de lucha por parte de los docentes y no docentes, y el jueves que viene van a haber clases públicas, incluso en la Plaza de Mayo, con una olla popular para esclarecer y dejar bien en claro la situación que está viviendo actualmente toda la comunidad educativa. Y bueno, también se habló, otro argumento contra las universidades públicas era la cantidad de extranjeros. No, sí, totalmente. Como si... La incidencia es muy menor eso. Es muy menor, no solamente que es muy menor, sino que más allá de si es menor o mayor, ¿cuál es el problema con que extranjeros vayan a estudiar o se atiendan en la salud pública si incluso pagan constantemente los impuestos? Bueno, porque lo que no se entiende, exactamente, claro, para anotarse en las universidades públicas de nuestro país, hay que ser residente de nuestro país. No es que vos venís de vacaciones, te metes a anotar, bueno, necesitas el DNI. Por eso digo, no es tan sencillo. Digo, son todas informaciones incorrectas, con la mejor buena voluntad, lo digo de esta manera, que tendientes a teñir de alguna manera de curro, ¿no? De mal administrado. Son mentiras. Y lo que pasa es que esto que está pasando en todos los ámbitos, en cada uno de los ámbitos que estamos hablando, que acá están todos los representantes, es, me imagino, desgastante, agotador, estar todo el tiempo sabiendo que hay que salir a desmentir
justamente esta sarta de mentiras, porque además lo que está pasando es que ya cada vez que te dicen algo, que te revolean esos números ridículos de esas contabilidades imaginarias que tienen, ya sabés que hay que ir a chequear porque sabés que es mentira. Es tan desgastante esto. Y a propósito, uno de los argumentos, un caballito de batalla que estamos viendo cada vez que tienen la posibilidad en el Congreso, en diputados y en el Senado de avanzar con algún proyecto de ley, como por ejemplo de la recomposición, aunque sea mínima para los jubilados, el presupuesto universitario, siempre piden de dónde lo van a sacar. Y ustedes en la UNSAM hicieron un proyecto. Sí, a ver, eso es una discusión que está en todos los planos, en todos los sectores, el tema de la plata, ¿no? Porque con lo que primero te atacan es con que no hay plata, como por ejemplo con los jubilados, que ahora ya salió Milei a decir que iba a vetar en caso de que salga la ley. El muy leve aumento que se logra hacia los jubilados, y el tema de que no hay plata. A ver, Argentina produce, es un país que produce, es un país muy rico, plata hay. El tema es que hay que ver en cada una de las situaciones a dónde se va esa plata, de dónde se están recortando. Por ejemplo, una de las principales cuestiones fue con el tema de que volvieron a poner el impuesto a las ganancias, que se mal llamado impuesto a la ganancia, impuesto al salario, pero con bienes personales quedó todo planchadito. Exactamente. Entonces, no solamente el tema de que sí hay plata, sino de a quiénes les estoy dejando de sacar plata y a quiénes les estoy sacando más plata: jubilados, estudiantes. En el tema de la UNSAM, por ejemplo, ahora hay algo muy instalado, que es el tema de las reformas, los planes de estudio, que es algo que cerró Capital Humano junto con el CIN, con todas las autoridades de las universidades. Esto es algo que se está debatiendo ya en asambleas. El día de ayer yo estuve presente en una asamblea en la UNSAM en la cual se estaba debatiendo esto. Nosotros estamos volviendo a levantar a todo el movimiento universitario contra toda reforma que quiera achicar nuestras carreras para después habilitar los posgrados pagos, empezar a ir a una idea de privatización que, como mencionaba hace un ratito, hay cosas muy similares en todas las luchas que están habiendo, como el intento de la privatización de la salud, y de las jubilaciones, ¿no? De volver a la prepaga, a la ¿cómo era? No, a la FJP. Luciano, ustedes el 28 de mayo presentaron un proyecto ante diputados, ante la Comisión de Educación de Diputados. Contanos un poquito más en qué consiste ese proyecto y cómo fue recibido, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno avanza y se informa sobre ese proyecto, dice, bueno, ¿y qué va a pasar con esto, no? ¿Cómo lo tomaron? ¿Si lo van a tratar? ¿Si van a avanzar en alguna de esas reformas que ustedes proponen? No pareciera que vayan a avanzar con nada ni parecido. Nada. Yo creo que es muy complicado y casi imposible, no recomendable para nada, tener una confianza en que avance algo por buena fe, por buena voluntad por parte del gobierno, en que se avance en algún proyecto que pueda llegar a favorecer un poco a algún sector, para nada. Y un ejemplo muy claro es lo que sucedió recién con jubilados. Lo de la aprobación en la Cámara de Diputados recientemente para el leve aumento de los jubilados surge a raíz de la constante presión en las calles de los propios jubilados, no a raíz de una buena fe. Con la universidad pasó lo mismo. Nosotros tuvimos que salir a la calle para poder garantizar el aumento del presupuesto de funcionamiento, y ahora va a tener que suceder otra vez lo mismo y vamos a una tercera marcha universitaria federal. Mirta, volviendo a esto, ¿no? A esta ley que tiene media sanción en diputados, que se va a tratar en senadores, a lo que dijo Milei del veto, a lo que sucedió la vez anterior, cuando además él trató de héroes a aquellos que votaron en contra y se fueron a comer un asado, ¿no? Que es lo que no puede comer una persona con 340.000 pesos. Aquella vez pareció no tener costo político, todo lo contrario. Por eso se los pudo felicitar a aquellos legisladores que habían votado en contra. ¿Vos crees que estamos en el mismo lugar? Yo creo que estamos en un lugar intermedio. O sea, mucha gente o muchos jubilados que lo dicen, yo lo voté, pero la verdad la estoy pasando mal. Primero quiero aclarar, no es un aumento. Esto es una compensación.
Aumento había sido... Claro. Todos decimos aumento. Sí, bueno, es una manera coloquial, yo te entiendo, pero sí. Pero, ¿por qué digo esto? Lo aclaro nada más. Porque este 7,2% o 6% que establece es la diferencia de lo que no recibió en marzo del año pasado. Recordemos que en lugar de dar el 20%, un poco más del 20% que había sido la inflación de enero, en marzo dio un 12%. Entonces lo que hace es compensar. Lo que están reclamando es esa compensación. Y vamos al bono. Sí, si el bono de 70.000 pesos congelado. Claro, si hubiese recibido como correspondería los aumentos por inflación, hoy estaría en 112.000 pesos. Se llegó a 110.000. Había de 105, de 110, de 115. Sí, bueno. Pero en realidad es una compensación de lo que ¿Y cuánto debería, o sea, de verdad la compensación sería nada más que un 7 más un bono de 100? Claro, es lo que dice el proyecto, es nada más. Lo otro sí. No, este proyecto, pero digo, si no se hubiera congelado, si no se hubiese congelado el bono estarían 112.000 pesos. 112.000. Siguiendo la inflación. El otro proyecto que bien explicabas vos, que hubo 8, creo que eran 8 de los contrarios. Los héroes. ¿Sí? Los héroes eran los que habían aprobado y uno de ellos había participado del armado de ese proyecto y aprobaron el veto. En realidad, hoy por hoy se van a jugar mucho aprobar el veto. Digamos, se veta, primero igual tiene que ir al Senado. Una vez ya sabemos que el proyecto el decreto de veto ya está armado. ¿Qué puede pasar? Bueno, veremos qué es lo que hacen diputados. Si diputados confirma, rechaza el veto, pasa a senadores. Te voy a tocar un tema delicado. Sí. A ver, quiero saber tu opinión, ¿no? Porque hablamos acá de todos los argumentos que se usaron para tratar de casta a los médicos del Garrahan, a los estudiantes de las universidades públicas. Y a los jubilados no se los trata de casta, pero lo que se dice es que los jubilados están como están porque se jubilaron muchas amas de casa. Bueno, en realidad el sistema está muy deteriorado, es cierto, pero no es que se jubilaron muchas amas de casa, es un trabajo que no está registrado, no está legalizado, es un trabajo invisible. Quienes hacemos cosas en la casa y quienes lo sabemos perfectamente. Hijos, lo sabemos. Pero discúlpame una cosita, Mirta, te hago una consulta. Entran dentro porque, por ejemplo, mi vieja se jubiló. Sí. Digamos con la madre de Milei también se jubiló, sí. Pero por ejemplo mi vieja laburó un montón de años. Es que yo y no le alcanzaba, después fue ama de casa cuando ya dejó de trabajar, y a eso pero laburó un montón de años. A eso quería llegar. En realidad el promedio de aportes, o sea, el que tenía más, el que tenía menos, claro, de aportes que tenía la gente y que compensó con la moratoria, estaban en 14 o 15 años. Más o menos, ¿sí? 14, 15 años. ¿Esto qué quiere decir? Esto que le pasó a tu mamá. Tenía un montón de años aportados por X cuestión, o porque se quedó sin trabajo, porque tuvo problema y tuvo que quedarse en casa, utilizó la moratoria para compensar esos años. Y está el ama de casa, o aquel que trabajó informalmente, sí, hombre o mujer, porque se la llamó jubilación de ama de casa, pero era para el hombre o para la mujer. Para todos aquellos, sí. Es como que pegaba más ese título. Y el creador de ese título es Ismael Bermúdez, siempre nos reímos de ese tema. En realidad ayudó a muchísima gente que se quedó sin trabajo, porque este país lamentablemente no es de ahora, que tenemos muchos desocupados, no solo los que fueron despedidos del Estado, sino tenemos muchos desocupados de las empresas privadas, pymes que han cerrado, empresas grandes que han despedidos, son más los despedidos de la privada que los del Estado, y en realidad es plata que no va al sistema, entonces está en crisis. ¿Qué hacemos con esa gente el día de mañana? Perdón, Mirta, pero déjame decirte algo en relación a esto de la moratoria. Es cierto que en la moratoria hay personas que no... que hicieron menos aportes, que hicieron más aportes, pero cuando vos te acoges a la moratoria te hacen descuentos, no es que, digo, porque también existe esta falsa idea de que vos no aportaste y te la regalan. No. Eso por un lado, ¿no? Como que te hacen descuento, y me parece interesante ponerlo sobre la mesa. Y después, que la gente que no se jubila de este modo, en algún momento accede a la pensión universal por el adulto mayor, para el adulto mayor, que está bien, es un monto inferior, pero
también sale de la misma caja, claro. Entonces, ¿qué diferencia hay? Digamos, si nosotros vemos la diferencia entre la PUAN y la jubilación, hay una diferencia, claro, está en el monto. Pero el 80% la vermínima. Claro. Sí, además, digamos, no deriva pensión. No deriva pensión. Ahora, una pregunta, a ver, abramos el debate. No, pero lo digo en términos de costos esto, ¿no? Que me pregunten todo, porque el niño sabe bastante. Luciano también puede preguntar. Sí, sabe bastante. También. Esto de haber universalizado, incluso a los sectores más pudientes, el tema de las jubilaciones, ¿estuvo bien o hubiera sido más interesante que hubieran hecho una especie de trazabilidad para decir, bueno... El famoso, si tenés 2 autos y una casa en Punta del Este, por ahí no te toca. ¿A qué te referís? ¿A la moratoria? Sí, bueno, puede ser por el tema de la moratoria o a la jubilación. Por ejemplo, la jubilación de amas de casa. Hablo de la otra época, la época del kirchnerismo. No es así. O sea, la primer moratoria, la que estuvo vigente a partir del 2005 hasta el 2007, que después se prorrogó nuevamente, estamos todos de acuerdo que fue una moratoria muy benévola, porque era en pesos, o sea, todas son en pesos, pero monto fijo hasta cancelar la deuda, entonces se iba licuando mes a mes y teníamos inflación de más. Pero después se modificó radicalmente, o sea, esta moratoria se hace ambientales, se establece que si vos tenés autos o vivienda o situación, o sea, no es que la moratoria se le dio a todo el mundo. La primer moratoria sí, porque a mí me tocaba, yo trabajaba además en PAMI y me acuerdo atendía público y vino la esposa de un juez que tenía la pensión, una pensión terrible. Bueno, pero y sacó a eso la me refiero. Digo, capaz que eso fue un error. Eso fue un error, no se tomó, pero es como todo, te equivocás y lo modificás después, pero bueno, en el mientras tanto se jubiló un montón de gente. Pero después las moratorias, estuvo Bocio al frente del ANSES, eso fue modificado automáticamente, se hacían ambientales, si vos tenías viviendas, si vos tenías negocios, si vos tenías autos de últimas marcas o nuevos, claro. Nuevos, no se te daban, o tenías muchos gastos en la tarjeta de crédito, se hacían cruces, no se le daba la moratoria, se le daba solamente a las personas que realmente no estaba, por ahí que tenías una casa o tenías un auto viejo, sí, pero se le daba a esas personas, estaba dirigido a esas personas que compensaban años o que tenían la posibilidad de completar los 30 años. De hecho, en este último periodo no es tanta la gente que se ha jubilado por moratoria, porque la mujer en sí, si no tenía años después del 2008 o no tenía hijos para compensar por tareas de cuidado, lamentablemente no se podía jubilar porque no llegaba a los 30 años. O sea, se decía 400.000 y creo que, no sé si llegó a los 300.000 que se pudieron jubilar. Y ahora, este año, se hubiesen jubilado con la moratoria 200 y pico de mil personas. No es que sean tantos, pero sí van a cobrar la PUAN a los 65 años. Yo quiero decir, quizás para redondear, porque quizás querrán preguntar otras cosas, yo me quedo todo el día hablando, tenemos toda la noche. Sí, dale, ahora terminás y vamos a una tanda. Pero el tema es que el sistema previsional se sostiene con aportes y contribuciones y con impuestos. El impuesto más importante es el IVA. Aportes y contribuciones, lamentablemente estamos en 1.5, yo creo que es mucho menos de 1.5. Trabajadores activos para un pasivo, necesitamos 4. Claro. No los tenemos y cada vez tenemos menos. Y el resto es impuesto. Entonces, aquella persona que sacó una moratoria durante 30 años estuvo consumiendo, pagó impuestos. ¿Cuál es el impuesto más importante? Dije, es el IVA. El IVA. Y el IVA va al sistema previsional. Entonces, sacar la pensión universal al adulto mayor está bien. Aquel que no tuvo posibilidades, que no puede pagar, que de hecho, como decía, tu nombre es Verónica, tiene toda la razón del mundo. Pagan, hay gente que está pagando 60.000 pesos y más de cuota, porque depende de los años, porque van aumentando a medida que reciben aumento los jubilados. No es una cuota fija, no es que le están regalando nada, están pagando. Quiero decir una cosa más para redondear el tema de jubilados y nos vamos a una tanda. Además, estas jubilaciones, las jubilaciones mínimas, lo sabe cualquiera,
son dedicadas en su integridad al consumo, Sí. que también vuelve a pagar el 21% de IVA. Con lo cual, el 21% de todo eso que se cobra, esos 340.000 pesos, el 20%, el 21%, vuelve al sistema. Porque no es gente que está ahorrando y guardando la plata bajo del colchón, como le gusta creer a nuestro presidente. Es gente que está comprando productos que pagan impuestos que retroalimentan este mismo sistema. Vamos a una tanda y seguimos conversando. Continuamos aquí en vivo en Soy Casta por Bravo TV y seguimos conversando aquí fuera de aire. Me decía Vero que respecto de la situación de los jubilados, ¿se dijo algo del episcopado?
De la situación en el Garrahan. Ah, del Garrahan, perdón. El episcopado mandó una nota en solidaridad con los trabajadores, extraje algunas partes y les compartimos nuestra perplejidad. ¿Qué nos ha pasado como sociedad? Que nos hemos vuelto insensibles al dolor de los más vulnerables, los niños y las personas con discapacidad. ¿Cómo podemos decir que valoramos toda vida y queremos defenderla cuando está amenazada? Si no priorizamos a quienes nos cuidan, a quienes cuidan la vida en todas sus formas, ¿qué tipo de sociedad y de gobierno son capaces de no valorar adecuadamente la misión de los médicos? Les aseguramos nuestra cercanía fraterna y nos ponemos a disposición para mantener a través de nuestra voz un pedido tan justo como impostergable. Se lo dirá ahora León. Sí, yo me León en persona, mismo. porque viajó, va a Milei a visitar al Papa. Entonces, a ver si se lo dice frente a frente. Y estuvo hace algunos días García Cuerva con otros religiosos argentinos. Estuvieron reunidos con León XIV y hablaron de estos temas, por lo que está muy al tanto el Papa sobre... ¿Se lo dirá? Y recordemos que García Cuerva fue bastante duro en el último Te Deum, ¿no? Claro. Le dijo algunas cosas. Pero García, que te lo digan acá no es lo mismo que te lo digan en Roma. No. Claro. No, que te lo diga el Papa, el nuevo Pero Papa. podemos pensar que García Cuerva se lo ha trasladado al Papa para que haga lo suyo. Para que le haga le mande su comentarito. Sí. Estaba pensando en esto que vos, en lo que decían, que son cosas que a veces uno no une, porque en este bombardeo de provocaciones, a veces como que no se te juntan las ideas. Este es un gobierno con muchos integrantes pro vida, que ha hecho una campaña muy fuerte en contra del aborto y ha tratado de asesinas a las mujeres y de asesinos a aquellos que militan o militamos la ESI y la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, es una mujer que decide interrumpir un embarazo es una asesina. Ahora, no darle salud a los chicos que ya nacieron y la necesitan, pero ya no tiene nada que ver. Que no es un derecho para todos. Pero no es una asesina. Quitarle el soporte, quitarle la salud a los que tienen enfermedades graves y raras, no es un asesinato, no es un abandono. Es un acto de inhumanidad tremendo. Y también me parece que es un acto totalmente cobarde lo que pasó con los residentes. Eso te lo podemos preguntar a vos, Josmar, en relación a por qué tuvieron que volver a trabajar, porque ellos hubieran sostenido, por supuesto, el plan de lucha que tenían para seguir reclamando lo que les corresponde, que es cobrar un sueldo medianamente digno, por arriba por lo menos de la canasta básica total, sin entrar en todas en detalles que incluye que dijeron algunas legisladoras. Claro, si es para 4, para 3. Claro. Pero te preguntaba, Josmar, qué era lo que había pasado puntualmente con los residentes, cómo queda la situación con el resto de los trabajadores que no son residentes, que están en diferentes agrupaciones, y cómo sigue el plan de lucha. Lo que pasó con los residentes es un acto total de crueldad, es una canallada y es perverso, porque a los residentes se los apretó directamente. Claro. Primero la dirección del hospital, a cargo de Gustavo Pereira, lo que hizo fue sacar un comunicado y un llamado a otros médicos pediatras por fuera del hospital, ofreciéndoles contratos de 2 años con una oferta salarial mejor de la que estaban exigiendo los residentes. Entonces, seguido de eso, tenía sobre el escritorio ya el texto redactado para enviar los telegramas de despido a los 500 residentes que tiene el hospital. Entonces, no hubo forma de que los residentes bajaran su lucha. No es que se levanta el paro. A los residentes los apretaron y ellos los amenazaron con echarlos y publicaron sus puestos. Imagínense que después de tantos años de estudio, de residencia, corrían riesgo la posibilidad de terminar la especialización. Totalmente. Quedaban truncas sus carreras. Totalmente. Entonces es una canallada lo que hicieron. Bueno, ahí salió ATE a bancar, ¿no? Que lanza este paro nacional para bancar un poco lo que les pasó a los residentes que tuvieron que volver. Sí, también. Claro, lamentablemente los residentes no están agrupados en ningún sindicato. Sí. Sin embargo, los trabajadores del hospital nos solidarizamos con la lucha, que son dos conflictos que van de manera paralela. Claro. Y nosotros ya habíamos votado en una asamblea que fue histórica dentro del hospital,
con una participación de más de 1000 compañeros y compañeras. Se votó el paro que sucedió ayer. Mañana sábado continúa con un paro y una movilización de familiares en el hospital. Y la semana que viene, un paro de martes y miércoles, o sea, 48 horas totales. Y el miércoles tenemos una segunda reunión con la Secretaría de Trabajo, en donde en la primera fue una burla para todos nosotros porque nos llamaron, pero la oferta fue de 0 pesos. Es cierto que primero que eran funcionarios de tercera y cuarta categoría los que atendieron en esta reunión, y que además les preguntaron, les dijeron, póngannos, háganos un resumen de qué es lo que piden, cuéntenos qué es lo que está pasando. O sea, ni siquiera los funcionarios que los atendieron tenían idea de cuál era el reclamo, cuál era el conflicto. Sí. ¿Esto es así? Sí, digamos, citaron a los 4 gremios que están dentro del hospital y... en ausencia siempre del consejo, porque estos tipos nunca aparecen, nunca dan la cara. No estaban ni los representantes directivos del hospital, ni los consejeros del hospital, y mandaron un cuarta línea del ministerio a pedir explicaciones sobre qué es el conflicto, sobre qué es lo que estábamos pidiendo, y nada más. Fue una reunión que se podía resumir en un mail. No fue más que eso. Claro, cuéntenos lo que está pasando, qué es lo que están pidiendo. Lee los diarios, era la respuesta. Por el contrario, al efecto que querían causar, en el hospital eso generó muchísima más bronca. Por eso estamos llevando adelante este plan de lucha, no es solamente unos paros. ¿Y en qué queda, Es que por ahí, Josmar, querían causar eso, Ojo. ¿En qué queda la conciliación obligatoria? ¿En qué quedó, digamos? El gobierno cree que a través de decretos, a través de conciliaciones obligatorias puede resolver la conflictividad social. Y no es algo que solamente nos pase a nosotros en el Garraham. Entonces, por más conciliación obligatoria que haya, le explotó el posada. Los enfermeros, los administrativos, los médicos, los residentes, ninguno llega a fin de mes. Entonces, esa conflictividad no se resuelve a través de una conciliación obligatoria a los sindicatos. A los sindicatos, digamos, no, eso lo resolverá el marco legal, etcétera, que a nosotros nos escapa, nosotros no sabemos sobre eso, pero sí sabemos que no podemos pagarle la educación a nuestros hijos, nos cuesta llegar a fin de mes, hay que pagar impuestos, hay que pagar servicios, hay que pagar alquileres. Entonces, a nosotros también nos dio mucha bronca los dichos de Lilia Lemoyne hace unos días, en donde vos por tu vocación tenías que someterte a cualquier tipo de pago que estaba por debajo de cualquier cosa. Entonces, nosotros elegimos nuestra profesión por vocación, pero nuestra vocación no va a pagar el alquiler. Y como cualquier otro trabajador, necesitamos tener unos ingresos dignos que cubran las necesidades básicas de cualquier persona. Pero además es una de las vocaciones, me parece, que tiene mayor reconocimiento por parte de la sociedad. Yo no desmerezco ninguna vocación, yo entiendo todo. Lili estudió efectos especiales después de los 30 años, pero digo, una sociedad sin especialistas en efectos especiales puede sobrevivir. Digo, creer que ser médico es el sueño bohemio de algún trasnochado es bastante ridículo. No, eso suman los malos pagos, no solamente es todo lo que uno esfuerza, pero yo invitaría a todos aquellos que están hablando del gobierno a que hagan 20 metros adentro del Garraham, que lo visiten, porque todos hablan, pero nadie va y nadie sabe qué es lo que se hace, no lo conocen. Entonces, si vos haces 20 metros cruzando el hall de Pichincha, vas a encontrar pacientes sufrientes, pacientes dolientes, murientes, en donde hay familiares que están rotos en llanto todos los días, todo el tiempo. Entonces eso no solamente para nosotros tiene un costo en nuestra salud también. En nuestra salud mental, en nuestra salud física, que se ve reflejada todo el tiempo. Entonces, a su vez, del reclamo de recomposición salarial, también necesitamos un régimen que contemple la insalubridad que conlleva la atención de estos pacientes. Sí, desde ya. Te pregunto, esto es más personal, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentís vos? Porque digo, no solo te pagan mal, no solo trabajás en estas condiciones muy difíciles, donde yo sé que los médicos siempre ponen un poquito más de sí de lo que deberían poner. Te acusan de ser un loco que eligió una carrera bohemia, y además tenés que empezar a poner la cara en los medios para que algún trasnochado también crea que te puede insultar por redes sociales o cosas así. ¿Cómo lo llevas? Bueno, lo de los haters es algo nuevo para nosotros. Por redes sociales siempre nos están buscando. Hay alguien que se toma el trabajo de buscarte por Instagram. Claro. Y te dice cómo dijiste semejante barbaridad y etcétera. Pero nosotros nos sentimos raros porque venir acá a explicar lo que hace...
cómo está el conflicto es raro, es algo que es ajeno a nosotros. Claro, por eso. Pero, sin embargo, nos sentimos con mucha fuerza y nos sentimos contentos. ¿Por qué? Primero porque nosotros, a pesar de estar en huelga, seguimos llevando adelante nuestra tarea. La semana pasada, en mi servicio, hacemos tratamientos endovasculares para curar el cáncer de retinoblastoma. Teníamos programados 3 cirugías que después de oftalmonco nos dijo que esos 3 chicos después de la restadificación no tenían muestras de secundarismo, entonces no lo hicimos porque esos chicos se pueden dar de alta. Hoy hicimos una angiografía digital con un chico con una malformación arteriovenosa que también le dimos de alta porque ya no tiene consecuencia de su enfermedad. Seguís teniendo tus éxitos personales. Exacto. Y además, en lo colectivo, eso es lo personal, y en lo colectivo estamos unidos como equipo de salud. Yo te iba a decir eso, que eso se nota, la unión de ustedes y también la solidez del discurso. Es muy fuerte eso, porque uno ve por ahí en otros conflictos, en otras situaciones de conflicto, lo difícil, lo que le cuesta a las personas salir a hablar y lo complejo, y por ahí incluso algunas grietas en internas, ¿no? Y en el caso de ustedes se ve un discurso sólido, unificado, que la verdad que es admirable cómo lo llevan, ¿no? Sumado a todo el trabajo que hacen y que vos bien contás y que no dejan de hacerlo. La solidaridad que están teniendo también de parte de la mayoría de la población es muy importante. Pobre los jubilados, ¿no, Mirta? Son los que, Sí. los que despertaron menos apoyo, o los que costó más que la sociedad salva. Como que estamos acostumbrados de tantos años de verlos pagar el pato, ¿no? A los jubilados, porque digo, con el Garrahan explotó, me parece que fue el límite. Los universitarios tuvieron su marcha masiva y hasta que no los gasearon 2 o 3 miércoles seguidos, no aparecieron los hinchas de los clubes, por ejemplo, para Sí. llenar la plaza. Es triste la situación de los jubilados, primero porque la gente joven, no lo tomen a mal, por favor, la gente joven no Hablale toma, más cerquita. no toma la dimensión de lo que es un jubilado. Él lo decía al principio, ahora son jóvenes pero todos van a ser jubilados. Bueno, no piensan en que todos van a ser jubilados. Yo he recorrido mucho las calles porque, bueno, cuando trabajaba en el canal salía a hacer nota y veía más la conexión entre los niños muy chiquitos, de colegios primarios, que sí estaban con sus abuelos y le daba ganas de agarrarle la mano, pero el adolescente le costaba horrores, tomaba distancia, le tienen miedo a las arrugas, le tienen miedo a la vejez. Y para los gobiernos, para todos los gobiernos, los jubilados son un gasto, no son una inversión. Y vos dijiste algo muy bueno, el jubilado tiene plata y la gasta. La vuelta al consumo. Toda, no le queda un peso. No le queda nada. Y cuando tenía la posibilidad de hacer un viaje, que ese es el mejor remedio que puede tener el jubilado, porque la sonrisa es el mejor remedio del alma. Para la salud. En realidad no tomaba medicación para el estrés, ni para la depresión, ni mucho Y viajan menos. por el país. El jubilado la deja acá. El jubilado la deja acá. Iban y compraban pastelito, un regalito para el nieto, para sí, esto. tal cual. No llevan al colchón la plata, ni hacen un plazo fijo, ni compran acciones, ni nada por el estilo. No invierten, no compran dólares. Y la verdad que es eso lo triste, que todos, especialmente los economistas, toman, y cuando escúchenlo, es un gasto que tenemos de seguridad social, nunca hablan de una inversión. Y ahí Mirta también pensaba, lo pienso todos los miércoles, porque los jubilados y las jubiladas que tendrían que estar tranquilos en sus casas, tienen que salir a movilizarse con el riesgo de que los gaseen y con las dificultades que tienen muchas veces para movilizarse, ¿no? Por dificultades físicas, por dificultades de todo tipo. Y económicas, hay que pagarse el pasaje para llegar al Congreso. También. Es tremendo. Es tremendo. La verdad que tendrían que estar disfrutando de todo, digamos, de poder descansar, de poder hacer lo que tienen ganas de hacer, de poder, como vos decías, viajar, y tienen que ir a movilizarse con el riesgo que implica la policía represiva de Bullrich, que acá yo pensaba cuando venía el caso del policía de Facundo Aguilar Fajardo,
Hace un rato la ministra dio una conferencia de prensa hablando de cambiar, voy a cambiar un poquito de tema porque me indignó. Cambiar la carátula de quienes intentaban robarle al policía el miércoles a la noche. Al policía 3 personas intentaron robarle. El policía disparó 11 tiros en un lugar lleno de gente. Uno de los delincuentes murió, los otros 2 están internados en grave estado, y ella quiere cambiar la carátula robo a mano armada por intento de homicidio, porque el policía tuvo el mal tino de dispararle a un niño, a Tiago, un niño de 7 años que tiene muerte cerebral. Pasaba por ahí, digamos. Que estaba a cococho de su papá. Claro. Ahora, obviamente, quienes intentaron perpetrar un robo tienen que ir a la cárcel, pero quiere cambiarle la carátula y habilita que los policías disparen. El policía estaba de civil con su arma, habilita que disparen cuanto quieran. Me parece que pero lo habilita desde el discurso, pero yo te entiendo, claro yo creo que el problema es que estos discursos habilitan estas situaciones de violencia con un ministerio que dice que los va a proteger. No es la situación del que le disparó a Pablo Grillo. Yo quiero decirles que no hay nada que pueda hacer la ministra para proteger un mal desempeño, y que también las fuerzas de seguridad actúan como actúan porque no están capacitadas, porque les pagan 2 mangos, porque las capacitaciones son malas, porque se supone que alguien que es un profesional de la fuerza tiene que estar mínimamente entrenado para no descontrolarse. Es un policía de 21 años, ya vestido de civil con un arma. Pero por eso digo, así como un médico no se puede desmayar si ve sangre, porque sabe qué es lo que va a suceder, un policía no se puede desmadrar si sabe que lo van a provocar en una manifestación o si lo van a asaltar, porque sabe qué es lo que va a suceder. Digo, es como una formación mínima y básica que tampoco le están dando, me parece. No, por eso no le quito culpa. Yo creo que lamentablemente todos estos policías que envalentonados por este discurso de protección van a pagar las consecuencias, ellos personalmente, lamentablemente, porque no hay manera que la ministra cambie lo que va a opinar la justicia sobre estos casos. Bueno, perdón, ahora hay una cuestión también muy latente, incluso que se vienen las elecciones en provincia, el tema de la inseguridad, y para mí tiene también un punto en común en el accionar y el discurso constante del gobierno en la de instalar chivos expiatorios, ¿no? Claro. Y decir, el problema son los inmigrantes en la salud, el problema son los inmigrantes en la educación, el problema son los pibitos de gorra, como dijo Milei, si mal no recuerdo, los de capucha son los malos, los azules son los buenos, y nunca hablar. Y esto es algo recurrente y no tengo registro en mi memoria de alguien que lo haya esclarecido, algún gobierno, de hablar del vínculo entre las fuerzas policiales y el narco, entre el gobierno y el narco. En Rosario se habló mucho tiempo de un narcoestado. Entonces, en esa situación, a mí me parece que desde ya, a ver, si alguien comete un delito, va a robar, que cumpla lo que tiene que cumplir, pero yo vivo en San Justo, en La Matanza. Estudio en San Martín. Estudio en el turno noche de San Martín. Viajas lindo. Viajo lindo. Entonces, vengo viajando lindo hace rato. Veo esto constantemente. Y todos los vecinos sabemos. No somos tontos. Sabemos cuando una zona está liberada. Los favores a quién se los hacen. Entonces, después también nos indigna cuando vemos que salen con el gatillo fácil y decir, bueno, lo que hace falta es más mano dura. Si vas a intensificar la mano dura, la tenés que empezar a aplicar con los que son responsables de eso. Claro. Es muy necesario un desmantelamiento de las fuerzas de seguridad, tener un control sobre lo que hacen, lo que no hacen, los ingresos que tienen. Bueno, se viene una campaña bastante sucia, creo yo, a la provincia de Buenos Aires. Somos chicos, los dos de la Matanza, mira. Sabemos la situación. No va a estar fácil la Matanza. No va a estar fácil la Matanza. Claro. No, esta campaña va a ser bastante difícil. Pero bueno, tenemos un país dividido donde el gobierno nacional se desliga de los gobiernos provinciales que no son afines a la nación, y lamentablemente quienes pagan los platos rotos son
la los gente, ciudadanos, los siempre. porque no tenemos protección, porque si vos ves que está desbordada la provincia, vos tenés medios como para estar ayudando a controlar y demás si es que no alcanzan los efectivos. Bueno, como se hizo siempre, como se hace cuando hay una emergencia, Claro. como se hizo en Rosario cuando no encontraban cómo parar No la es lo situación. Lo de Rosario igual tuvo altibajos. No es lo mismo la cantidad de policías que tiene la ciudad de Buenos Aires con respecto a la provincia de Buenos Aires, que el AMBA, que es heavy, como se dicen los chicos. La verdad que es terrible y no se tiene ayuda, pero quienes pagamos los platos rotos somos los que vivimos en provincia, lamentablemente, y la nación determina a quién proteger, a quién sí y a quién no, a quién ayudar y a quién no. Y es lamentable eso, que no pensemos que un presidente tiene que gobernar para los 40 y casi 7 millones de argentinos, lo hayan votado o no lo hayan votado, porque si realmente es una buena gobernación, esos que no lo votaron, la próxima lo van a apoyar, porque van a decir, la verdad, está gobernando para todos. Y Pensaba no para un sector. en lo que decía Luciano recién acerca de los vínculos de la policía y de y la política con el narcotráfico, que flaco favor está haciendo este gobierno en relación a tratar por lo menos de desarticular todo ese entramado que sabemos que existe, haciendo estos blanqueos que no hacen más que favorecer el crecimiento del blanqueo de guita de los narcos. Está clarísimo, eso lo tenemos, la guita negra. Digamos, nadie piensa que va a haber gente blanqueando guita, digamos, que la tiene abajo del colchón. El proyecto de ley de inocencia fiscal, ¿te referís, Gaby? Presunción de inocencia, pero ahí no era reparación fiscal de los ahorros. No, bueno, pero ahora le pusieron de inocencia fiscal. Hoy salió a hablar de eso. Hoy bueno, para el 28 de diciembre, que es el Día de las Inocentes. Digamos, claro, ¿quién es expert? Además, ¿por qué lo ponen a él, que es un diputado en Casa Rosada, a comunicar un proyecto? Y además, esto que acabas de decir, decirlo vos, Luciano. No, bueno, el público conocimiento, no sé, hace un par de años que salió el financiamiento por parte de un narco a la candidatura de José Luis Espert. Exactamente. Bueno, vamos a una tanda y seguimos conversando.
Continuamos aquí en Soy Casta. Bueno, vamos a ir cerrando algunos de los temas. Josmar. Bueno, primero agradecer la invitación y quería comentarle a todos los que estén viendo que nosotros en el Garrahan todavía no nos bajamos de la lucha, vamos a continuar hasta conseguir lo que nosotros creemos que es correcto, que es la recomposición salarial, hoy valuada en 1.800.000 pesos, y esto continúa con mañana un paro del turno que está los sábados y una convocatoria de familiares a un abrazo en el hospital después del mediodía. Mañana sábado, así que todo aquel que quiera acercarse puede hacerlo. Y el martes y el miércoles tenemos paro de 48 horas. En el medio vamos a hacer una asamblea para definir cómo continuamos el plan de lucha y una movilización que vamos a estar haciendo el miércoles, porque tenemos el segundo llamado a ver qué es lo que tienen para ofrecer después el miércoles en Congreso. ¿Al mediodía o con los jubilados? No, va a ser un poquito más temprano, porque por cuestiones horarias de los trabajos nuestros lo hacemos más o menos cerca del mediodía. En el cambio. Luciano. Bueno, yo quiero impulsar lo que se está gestando nuevamente en las universidades, que son nuevas asambleas, reuniones autoconvocadas, votando planes de lucha, planes de acción en defensa de los salarios docentes y no docentes principalmente, y de toda la universidad pública en general. También hacer énfasis en la cuestión de la ciencia y tecnología, con la lucha que están dando los trabajadores con la Asamblea Multisectorial del INTI en particular, los trabajadores del CONICET, todo el campo científico que está sufriendo también muy fuerte el ajuste de este gobierno y más las amenazas que se van a venir. Y bueno, llamar a toda la audiencia, en particular estudiantes, docentes, no docentes, toda la comunidad educativa, a que imitemos el accionar, nuevamente, el accionar del Garrahan, de los jubilados, que es totalmente admirable su lucha, y ir muy de frente contra este gobierno, superar a todas las burocracias por parte de los sindicatos, de la CGT, los centros de estudiantes también que estén cooptados a las autoridades o a distintos colores políticos, poder superarlos con estas asambleas y estos planes de lucha para llegar y triunfar, como bien decía el compañero Garrahan. Gracias, Luciano, por haber venido. Gracias, Mirta. No, gracias. Solamente decir que los diputados y senadores, cuando llegue el veto, piensen muy bien qué es lo que van a hacer. Y mañana feliz día de los periodistas. Igualmente, muchas gracias. Gaby. Bueno, nos estamos yendo, nosotros nos estamos despidiendo, último programa, una pena que justo en la semana del Ni Una Menos y mañana siendo el Día del Periodista nos quedemos sin este programa que me parecía que era un espacio súper interesante, donde estábamos todas mujeres con nuestra mirada, mucho más allá del tema del feminismo, no siempre nuestra mirada es una mirada distinta, es una mirada interesante, realmente me da mucha pena, pero voy a insistir en agradecer y sobre todo a todo este equipaje. Técnica, a Laura Baljas y a Ornella Flores, que son nuestras productoras hermosas y bellas y talentosas mujeres, y gracias por haber compartido todo este tiempo con ustedes, Carmela, con Vero, con todas las chicas, con Felicitas, con Jimena, con Patri, con Solana, con todas, gracias porque encontré un grupo de mujeres maravillosas, talentosas y muy valientes. Así que gracias y por supuesto a ustedes que nos miraron todos los días, muchísimas gracias. Gracias, un placer, Vero. Bueno, yo antes de despedirme, decir que no nos olvidemos del reclamo de las personas con discapacidad, lo mismo que decía Mirta, diputados, senadores, fíjense bien qué es lo que van a votar, y para las personas con discapacidad muchas veces es más difícil movilizar por distintas cuestiones, dificultades de movilidad y otras cuestiones que hacen que movilizar sea más difícil. No olvidemos el reclamo, porque las personas con discapacidad que no son privilegiadas como yo, hay un 80% de personas con discapacidad sin empleo, están necesitando que nos unamos todos a su reclamo, y decir que para mí fue un placer haberme sumado a este equipo. Realmente aprendí muchísimo de cada una de las personas con las que compartí. Carmen, un placer. Igualmente, Vero, gracias. Y para todas quienes compartieron panel, y para quienes están también detrás de cámara, que hicieron un trabajo enorme. Para mí también era una apuesta esto de un panel de mujeres. Me parece que era algo distinto, algo que no se suele ver en los medios, y lamento profundamente que nos sigamos compartiendo estas tardes, noches tan lindas.
Gracias, Vero, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que dije lo que tenía que decir hoy temprano a razón del Día del Periodista y a razón de este programa. Un placer, chicas, muchas gracias. Gracias a nuestros invitados del día de hoy. Le doy la bienvenida al señor Juan Di Natale con sus comunistas. ¿Cómo está, Juan? Buenas noches. Carmela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lamento el fin del ciclo y espero que nos encontremos pronto en este lugar o en otro, Carmela. ¿Qué decirte? Seguramente. Espero que no pase tanto tiempo como la última vez, Juan. Eso es verdad, pero si fuera con una cena tan rica como la última vez, no estaría mal. Valdría la pena, la verdad que valdría la pena. Fue muy buena la última cena. ¿Tenés algún plan para el Día del Periodista, Juan? Para el Día del Periodista, que es mañana, sí. La verdad es que mi plan más importante, tengo una actividad a la mañana medio familiar, claro. Y dormir la siesta es el principal objetivo. La siesta del periodista. La merecida siesta del periodista. Sí, está la muy siesta, bien. como la dormía Mariano Moreno antes de fundar La Gaceta. Así voy a dormir mañana. Para hacerle honor a la profesión, me parece excelente. Voy a tratar de hacer lo mismo si mis hijos me dejan. Sí, dejen a mamá, chicos, que es el Día del Periodista. Por favor. Voy a usar ese argumento a ver si funciona. Eso. Bueno, buenas noches, buen programa, Juan. Te mando un beso muy grande a vos y a todas tus compañeras. Gracias, Carmela. Gracias, abrazo.